Hemos leído en el libro de Éxodo, estamos compartiendo este libro y nos llevará varios domingos estar examinando esta palabra a la luz de lo que el Señor nos quiere enseñar, ¿no es cierto? Y lo que vamos a recibir cada uno de nosotros en este día en particular y todo el tiempo que estemos compartiendo el libro de Éxodo. Este libro da testimonio que la palabra de Dios es afirme, no cambia, no hay variación en ella. Una de las cosas que Dios señaló y se lo dijo a Moisés, y lo vamos a encontrar en Éxodo 3:17, ¿no es cierto?, donde le indica que él sacaría al pueblo de Egipto, lo sacaría de la esclavitud para llevarlo a Canaán. Y no se lo dice solamente una vez, se lo dice en reiteradas oportunidades como para recordarle a Moisés que Dios no cambia su palabra, y así se lo vuelve a decir en Éxodo 6, del verso 6 al 8. ¿Por qué? Porque recuérdense que ya Moisés había tenido su primer encuentro con Faraón y no había sido bueno, digamos. O sea, Faraón lo había casi avergonzado, ¿no es cierto?, de una manera despectiva. Le ha dicho: ¿y quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo le obedezca? Así es que fue una situación complicada y es ahí cuando comenzamos a ver el corazón de Faraón que comienza a endurecerse. Porque si el corazón del ser humano no es tan duro como debería ser, es porque Dios lo contiene. De otra forma, si Dios no estuviera conteniendo la maldad del ser humano, sería caótico, terrible. Así que Dios comienza a soltar a Faraón. ¿Y qué empieza a pasar con Faraón? Se empieza a endurecer. Así es que Moisés estaba muy, como diríamos nosotros en nuestro lenguaje coloquial, bajoneado. Estaba como desanimado. Porque en realidad, además de la conversación que tuvo con él, lo que hizo fue duplicar el trabajo del pueblo hebreo. Y por lo tanto generó mayor sufrimiento, mayor dolor, porque eran castigados porque no podían cumplir con la tarea encomendada. Era casi imposible, ¿no es cierto?, porque además de duplicarle el trabajo ya no les proveían la paja para hacer los ladrillos y por lo tanto tenían que buscar por todas partes. Así es que la situación era desalentadora, más aún si los capataces que eran del mismo pueblo hebreo, que habían puesto los egipcios, ¿no es cierto?, eran castigados por no llegar a la meta. Como hoy día, ¿no es cierto?, en las empresas cuando ponen metas comerciales y cuando las áreas no llegan a los objetivos, no son castigados con vara, pero no hay bono, no hay nada. Así es que hay desaliento. Bueno, aquí pasaba lo mismo, así es que se habían quejado contra Moisés y Moisés no estaba bien en realidad. Así que Dios vuelve frente a ese escenario. En el capítulo 6 vimos que Dios vuelve a ratificar su palabra. ¿O Dios la cambió? Yo dije, bueno, en realidad parece que no voy a poder sacar al pueblo
de Egipto como yo había pensado, porque tengo al faraón al frente y estoy complicado como Dios. Nunca dijo eso. ¿Sí? ¿O lo dijo? Nunca lo dijo. Y le vuelve entonces a ratificar en el capítulo 6, ¿no es cierto?, que no hay variación en lo que Dios ha dicho. No hay cambios. La palabra de Dios ahí permanece bien firme. El faraón había desechado completamente el mensaje de estos hermanos hebreos que venían en representación del Dios Altísimo a traerle este mensaje donde tenían que liberar al pueblo. Así que Dios, en esto, Dios es paciente con Moisés y con Aarón, porque Moisés está comenzando recién su trabajo. Él está incrementando su relación con Dios, su fe y muchas cosas. Recuérdense que Moisés comienza la academia de Dios en el desierto. La comienza pastoreando ovejas. No fue en el Senado egipcio. No fue donde realmente Dios lo necesitaba para entrenarlo, sino que Dios comenzó a tratar con él en el desierto. Así que Dios es paciente con Moisés, como lo vimos la semana pasada, porque Dios va a cumplir su palabra. Él dijo y él lo haría. No sería quizás en las expectativas que Moisés tenía, ¿no es cierto? Porque a lo mejor Moisés dijo, voy a ir a la primera y aquí el caso está cerrado. Y no pasó así. Fueron reiteradas conversaciones, ¿no es cierto? Pero Dios se lo había anticipado. Dios se lo había anticipado lo que ocurriría con Faraón. Así es que hoy vamos a compartir el capítulo 7. Y el título que yo he puesto a este mensaje dice: la autoridad de Dios a toda prueba. La autoridad de Dios a toda prueba. Voy a silenciar el celular porque me está sonando el pitito. Aprovechemos de silenciar los celulares para que no haya distracción en la casa del Señor. Entonces, la autoridad de Dios a toda prueba es lo que vamos a ver a lo largo de este sermón. Y lo he dividido en tres partes. Uno es: la autoridad del ser humano jamás hará cambiar lo que Dios estableció. Fíjese, la autoridad del ser humano jamás hará cambiar lo que Dios estableció. Segundo, la incredulidad del faraón y sus contradicciones. Y tercero, el poder del ocultismo, principados y potestades. Vamos a ver este punto también, porque es un punto relevante que el pueblo de Dios tiene que aprender y edificarse en su palabra. Fíjese que desde el capítulo 7 al capítulo 11, nosotros vamos a ver los juicios de Dios sobre este país, sobre este imperio, porque recuerden que Egipto, en la época en que los hebreos están esclavos, ellos son un imperio, digamos. Tenían sometido a muchos pueblos, eran hombres guerreros, eran aguerridos, eran hombres que habían desarrollado el intelecto, habían ingenieros, si uno podría hacer el paralelo con nuestros tiempos, habían ingenieros extraordinarios, digamos, las obras que ellos estaban haciendo, las edificaciones, que era el lugar donde el faraón descansaría, porque ellos creían en la vida eterna. Y aquí está el punto 2 de las contradicciones que vamos a ver ahora, pero no me voy a adelantar, vamos a pasar primero por el punto 1, que vamos a ver en esto donde está la autoridad del faraón como ser humano. Pero el punto 1 que yo le dije, la autoridad del ser humano jamás hará cambiar lo que Dios estableció en su palabra. ¿Sí? Porque Dios no tiene variación
Ni una tilde, dice, ni una coma. ¿Ah? No, es que no vi la coma. ¿Ah? ¿Ah? Como muchas veces leímos, ¿no es cierto?, que las promesas del Señor están en el sí y como que pasamos rápido, en el sí y en el amén. La palabra Él la leemos como un artículo y en realidad se está refiriendo a Cristo. Las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. ¿Se da cuenta? Que a veces no sabemos leer y en esos detallitos, digamos. ¿Ah? Voy a contarle una anécdota que pasó hace un tiempo atrás, como para que usted se concentre en lo que estamos conversando y no se me duerma. Fíjese que es una anécdota, pero se recuerda que muchos años atrás hubo una elección donde se tenía que votar por el sí y por el no. ¿Se acuerda o no? Muchos años atrás fue una consulta ciudadana, ¿no es cierto? Y fíjese que alguien fue al texto que yo le dije y dijo, a ver, ¿qué dice el Señor? Las promesas de Dios son en el sí. Listo. El Señor le habló ahí. Totalmente fuera de contexto. Y yo le estoy hablando de un hombre que era con jinetas. Pero uno ahí ve la ignorancia que muchas veces existe cuando no se hace una exégesis, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios para entender lo que el apóstol, ¿no es cierto?, quiso señalar, establecer en ese texto. Las promesas de Dios son en Él. Sí, en Él. Amén. ¿Sí? Bien. Así que Dios cumple su palabra porque Él es fiel y verdadero. Dios toma a quien quiere y como quiere, ¿no es cierto? Pero elige en su pueblo para llevar el mensaje siempre. Dios escoge en su pueblo. ¿Sí? Dios escogió a Moisés, que es de su pueblo, ¿no es cierto? Y fíjese, ¿usted puso atención en la edad que tenía Moisés? ¿Ah? 80 años. ¿Y su hermano Aarón? 83. Y un hermano dirá aquí, pero Señor, si yo ya tengo 80 años, ¿qué? No sirvo para nada. Mentira. Para Dios no hay edad. ¿O sí? Dios usa a quien quiere, cuando Él quiere. Para Dios no hay edad. Así que si está cerca de los 80, no afloje. No afloje, porque el Señor te va a seguir usando. Ahora, una de las cosas, fíjese que Dios le dice a Moisés, en el verso 2 dice, tú dirás todas las cosas que yo te mande. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Así que nada de tu cosecha. ¿Sí? Porque ahí tenemos un problema también. Muchas veces nosotros decimos cosas que Dios nunca dijo. Así que bueno, la edad, como decía, nunca es límite para servir a Dios. Es Él el que nos usa para su gloria, porque la gloria no es del ser humano. La gloria es de Dios, siempre. ¿Ah? Así que si tú resistes servir a Dios, Dios tomará otro. Dios tomará a otro, ¿no es cierto? Porque Dios hace como quiere. Cuando Él tiene un plan con alguien y quiere llevar adelante un plan y un propósito. ¿Usted recuerda lo que pasó con Saúl? ¿Recuerda, no? Dios lo había elegido como rey de Israel,
sea, tenía un rol que cumplir. ¿Pero qué pasó con Saúl? Se envaneció. Yo soy el rey de Israel. Y desobedeció a Dios. Y eso le costó, ¿no es cierto?, perder el reinado y morir, ¿no es cierto?, en la guerra sin tener el respaldo de Dios. Así que obedezcamos al Señor y el propósito para el cual Él nos ha llamado. Así que en este capítulo nosotros vamos a ver nuevamente que Dios confirma lo que Él había dicho antes. En Éxodo 7:1 dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Te he constituido Dios para Faraón. Y el texto lo dice con minúscula para que usted observe ese detalle, porque en realidad lo que va a hacer, Moisés va a llevar el mensaje, pero ante Faraón, por las cosas que va a hacer, va a tener características importantes. Es un poder especial, por eso Dios se lo dice de esta manera. Pero fíjese que Dios le anticipó a Moisés todo lo que iba a pasar para que lo tuviera presente. Es como un téngalo presente, Moisés. Entonces, en los versos 2 al 5 del capítulo que hemos leído, Dios le señala expresamente, nuevamente, pero lo que iba a pasar también, para que no se desalentara, para que no se desanimara por lo que iba a vivir. Como yo le decía y partí en el principio, que Dios contiene la maldad del ser humano. Pero cuando Dios comienza a soltar al ser humano, su corazón se endurece mucho más y se envanece mucho más. Y por lo tanto, Dios los deja, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre con el ser humano? Se endurece. El mensaje de salvación y vida eterna muchas veces es menospreciado y despreciado cuando usted lo comparte y lo entrega a alguien. Porque no siempre las personas van a escuchar el mensaje de Jesucristo. Hay personas que rechazan el Evangelio. Pero no debemos desanimarnos por eso. Porque eso va a pasar. Como le pasó a Moisés. Recuérdense que nosotros estamos llevando el mensaje de salvación y vida eterna a quienes están perdidos en sus delitos y pecados. Por lo tanto, la disposición es nula, a menos que Dios, en ese mensaje que usted está dando, ¿no es cierto?, Él toque el corazón duro y lo transforme en un corazón de carne. Fíjese que en los reinos de este mundo, hablando de los reinos, o hablemos de los estados, de los quienes están, ¿no es cierto?, en autoridad, fíjese que en su mayoría rechazan el mensaje de Dios. En su mayoría. Lo que Dios estableció como pecado, ellos lo están transformando en algo bueno, ¿sí? Dios señala cosas que son pecado y son mal, son un mal, pero los reinos de este mundo, lo que están diciendo, y nosotros lo estamos viendo, lo estamos viviendo, ¿no es cierto?, que esas cosas son buenas y saludables. Así se justifica la violencia, así se justifica el incentivo a la lujuria. Esto se establece como normal. ¿Qué es la lujuria? Que es la pregunta que a lo mejor usted me va a hacer, ¿no es cierto? Es un deseo excesivo por el placer sexual. Y dentro de eso está la pedofilia, esto de la diversidad de género, la zoofilia y muchas cosas que hoy día comienzan a ser normales. La zoofilia es las relaciones sexuales con animales. Y esto comienza a ser como
normal porque cada uno se percibe como quiere. ¿Mm? Algunos se perciben que son caballos, otros que son perros. Así es que nos encontramos con esas cosas. Pero el mensaje de Jesucristo no cambia. A pesar de estas cosas que nosotros estamos viendo, el mensaje de Jesucristo no cambia. Él sigue llamando pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? Arrepentíos y creer en el Evangelio, dice el libro de Marcos cuando comienza. Jesús comienza su ministerio. Y durante toda la vida de Jesús, la palabra de Él nunca cambió. Así como fue la palabra con Moisés, la palabra de Jesús nunca cambió. El mensaje fue el mismo. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese que en San Juan 3, 18 y 19, Él señala claramente, Jesús, estas palabras, y eso nunca cambió. El que en Él cree no es condenado, dijo Jesús. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así es que, dado esa condición del ser humano, dado que el ser humano ama más las tinieblas que la luz y está muerto en sus delitos y pecados, al no creer en Jesucristo ya está condenado. Eso es lo que quiere decir el texto. El que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. La sentencia está. Porque el único que puede cambiar esa situación es Cristo el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio de Jesucristo. Aunque se encuentre con el corazón del faraón. Porque se va a encontrar. ¿Sí? ¿Le ha tocado, no? ¿Corazones duros? Así que lo primero, el punto 1 que nosotros tenemos esta mañana es que la autoridad del ser humano jamás va a doblar y cambiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Si en la autoridad, ¿no es cierto?, humana, no hay arrepentimiento de pecado, la condenación es la misma. ¿O no? Es la misma. ¿O Dios va a cambiar su palabra porque está tratando con el presidente de los Estados Unidos? No va a cambiar su palabra. Todos un día tendremos que enfrentar el tribunal de Dios. Pero todos los que han creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, ya han sido justificados. Romanos 8. ¿Amén? Bien. Así es que de esta situación de que nos vamos a encontrar con corazones duros, ¿no es cierto?, y con una contradicción tremenda, pasamos al punto 2 de esta mañana, la incredulidad del faraón y sus contradicciones. Y esto lo vamos a encontrar en Éxodo 7, del capítulo 8 al 11. Usted va a ir cómo y lo que ocurre con este corazón duro. Fíjese que a pesar de esto, porque por eso yo le puse las contradicciones de Faraón, porque ellos esperaban la vida eterna. El faraón, fíjese que construía esas pirámides y ahí ellos iban a descansar y por eso que los momificaban, porque esperaban un día la eternidad. Y fíjese que toda su riqueza y todas esas cosas se las colocaban ahí en esas tremendas habitaciones porque ellos esperaban un día ser eternos.
eran adelantados para la época. Habían desarrollado el intelecto, las matemáticas y muchas cosas más. Los sistemas de riego, muchas cosas. En esos tiempos. Y también habían incursionado en el mundo de los espíritus. Pero con dioses equivocados. Habían sido engañados como lo fue Adán en el jardín del Edén. Claro que iban a resucitar. Pero tenían que haber leído el libro de Daniel, que todavía no estaba. Dice Daniel que algunos resucitarán para vida eterna y otros para juicio y sufrimiento perpetuo, eterno. Así que claro que van a resucitar. Pero por no haber escuchado el mensaje del Dios de los hebreos, ¿no es cierto?, su final es de perdición y muerte. Sus cuerpos eran preparados para eso. Entonces nos encontramos con un faraón, un corazón duro ante el Dios de los hebreos, al Dios creador del universo, pero un corazón y una mente abierta a lo que era el paganismo, a lo que era el ocultismo y todas estas cosas. Tremendo. Entonces la pregunta es, ¿cómo Faraón podía creer en la eternidad y rechazar al Dios eterno? ¿No es una contradicción? ¿Cómo podía creer en la eternidad y rechazar al Dios creador del universo? Es la pregunta. ¿No es cierto? Pero por todas las cosas que nosotros vamos a ir desarrollando, nos vamos a dar cuenta que efectivamente él rechazó al Dios creador del universo. Ese mismo espíritu de Faraón es el mismo espíritu que hoy día nosotros vemos, nos encontramos. Es el espíritu que hay hoy. Mucha gente cree en las energías espirituales, ¿sí? Las energías cósmicas. Te mando energía. ¿Has escuchado eso, no? Las energías, las buenas vibras. Otros creen en seres extraterrestres, ¿no es cierto? Y conversan con ellos. Y van y los adoran y un montón de cosas. Esto de adorar, todas estas cosas, esto no es nuevo. La historia nos muestra que es así, digamos. Los egipcios adoraban a dioses paganos, adoraban a animales, adoraban a los toros, a los becerros. Adoraban una serie de animales. Usted cuando mire documentales de Egipto, que yo he estado instruyéndome con eso, y fíjese que es impresionante la cantidad de animales que hay en sus pinturas. Muchos, y esos son dioses para ellos. Así que el corazón del faraón se había endurecido. Fíjese que Dios le dio pruebas más que suficientes para mostrar que era el Dios todopoderoso. Y el faraón desafió, ¿no es cierto?, a Moisés y a Aarón para que le mostraran qué poder tenía el Dios que ellos, ¿no es cierto?, estaban mencionando. Y nosotros vamos a ver en todos estos capítulos que Dios mostró su gloria. Dios mostró su gloria. Pero aún así, el faraón no creyó en el creador del universo, sino que creyó en otros dioses. Y esto pasa porque para el hombre hay caminos que le parecen rectos y seguros, pero su final es de muerte, es de perdición. No todos los caminos conducen a Dios, al creador del universo,
como muchos dicen. No todos los caminos, como ustedes van a escuchar, todos los caminos conducen a Dios. Esa es una mentira tremenda. Fíjese que George Harrison era un ex integrante de los Beatles. Él creó la canción Sweet Lord, Sweet o My Sweet Lord, mi dulce Señor. Si usted la escucha, usted podría pensar que está alabando al Dios creador del universo. Pero no es así. Fíjese que está adorando al Dios hindú Krishna. Y en alguna parte de la canción lo menciona, dice, Hare Krishna. Decía su canción, realmente quiero verte, Señor. A un Dios creado por los hindú. Y así lo hacía también Faraón. No todos los caminos conducen a Dios. Y eso es lo primero que nosotros tenemos como iglesia tener claro. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Sí? El único. Clarísima, iglesia. No podemos dudar en esto. No hay otro mediador. Nadie podrá presentarse a Dios no habiendo sido justificado. Nadie podrá presentarse a Dios no habiendo sido justificado antes. Porque ya está condenado. Jesús lo dijo. Lo leímos. San Juan 3:14. Así que el ser humano, con su naturaleza pecaminosa y con esa tendencia al mal, está lleno de pecado y transgresiones. Lleno. Así que necesita un redentor. Necesita a alguien que pueda cargar su pecado porque el ser humano por sí mismo no puede hacerlo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién? Cristo el Señor. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él cargó tus pecados y mis pecados. Así es que todas estas creencias en dioses falsos y paganos, sin duda, que en esa mezcla, en esas cosas, en estos dioses paganos, se mezclan cosas como es el ocultismo, ¿no es cierto? Y todo lo que ocurre en ese mundo de las regiones celestes. Así es que entrar a ese mundo, ¿no es cierto?, genera un riesgo inherente en las personas, ¿no es cierto? Porque ese mundo es un mundo donde gobiernan el mal o los ángeles caídos, como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y fíjese que en lo que nosotros hemos leído esta mañana, si usted tomó atención a la lectura, los asesores del faraón no eran cualquiera. Eran asesores del faraón. ¿Quién eran? Hechiceros. Hechiceros. Tal cual. Y ese es el punto 3 que yo quiero tratar esta mañana. El poder del ocultismo, principados y potestades. Porque el corazón duro de Faraón, que no creyó a Dios, rechazó la palabra de Dios, quiso cambiar lo que Dios había establecido y vimos que la palabra de Dios no cambia en el punto 1. Nos encontramos con un hombre con un corazón endurecido, un hombre que no cree a Dios, pero cree en dioses que ellos habían inventado, ¿no es cierto? Y tenía la esperanza de la vida eterna, que no era la vida eterna que Dios tiene para los que Él
ha llamado. Así es que Faraón había entrado en un mundo del ocultismo, en un mundo de tinieblas, en un mundo donde de alguna manera a él lo veían como un Dios, ¿no es cierto? Y él se autodenominaba Dios. Y él tenía sus asesores que no eran asesores especialistas en economía ni nada de esas cosas. Eran hechiceros. Fíjese que este espíritu de Faraón claramente era respaldado por el poder de Satanás, que es un poder superior al poder del ser humano. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué dice usted? Sí, claro que sí. Es un poder superior al poder del ser humano, pero es limitado ante el Dios creador del universo. Y ahí está la diferencia. Hay una gran diferencia que lo vamos a ver en los textos que hemos compartido. Dice que leímos en los versos anteriores que cuando se presenta Moisés y Aarón ante el faraón, cuando le pide, ¿no es cierto?, que muestre algún milagro de ese Dios que ellos hablan, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que le ordenó Dios a Aarón? Que tirara la vara al piso, ¿no es cierto? Y esa vara se convertiría en culebra. Y ocurrió así. ¿Qué hizo Faraón? ¿A quiénes llamó? A los hechiceros. Miren lo que ocurrió acá. ¿Qué dijeron los hechiceros? Nosotros también, pues. Tiraron la vara y ocurrió exactamente lo mismo. Un poder sobrenatural, gobernado por el poder de las tinieblas, ¿no es cierto?, en la mente de esos hombres. Pero hay una salvedad en lo que ocurrió ahí. ¿Qué hizo la vara de Aarón que estaba convertida en culebra? Ajá. Se las tragó a todas. Ya eso nos da un indicio de que el poder de Dios no hay nada sobre él. Amén. Pero hay más. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Fíjese que hay un episodio que ocurre en pleno desierto. Ya ellos habían salido, me estoy adelantando, pero es atingente a lo que estoy tratando. Y habían pecado contra Dios. Pecaron contra Dios porque empezaron a decir que Dios no les proveía de nada y un montón de cosas. Y estimularon el malestar de Dios. Y fíjese que Dios les mandó serpientes ardientes que los empezaron a picar y empezaron a morir el pueblo. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando y lo que habían hecho, porque sabían que habían pecado contra Dios, Dios le dice algo a Moisés cuando se vienen a quejar. Y fíjese que ese algo lo destacó Juan 3:14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuántas veces lo dijo en la calle usted? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Una cosa sobrenatural que ocurrió en ese lugar, Dios da una orden, ¿no es cierto?, que ellos tenían que mirar a esa serpiente y la mirada a esa serpiente sería el antídoto para sanarse de esa picada. Entonces, el poder de Dios es extraordinario.
es extraordinario. Y lo que está ocurriendo con ese hecho, en realidad lo que Dios le está enseñando al pueblo, que deben mirarlo a Él, creer en Él. Por eso que Juan 3:14 hace referencia a este texto y dice que todo aquel que está contaminado, mordido por la serpiente antigua, tiene que mirar a Él, a Jesucristo, el Señor. Tiene que mirarlo a Él. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que usted y yo predique de Jesucristo para que la gente lo mire a Él. Eso es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios. Hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios. El que puede transformar y cambiar vidas. No son otras cosas. No es hablar y levantar billetes. No es y levantar como que Dios fuera un milagrero. ¿Ah? Aquí ven porque Dios te resuelve todos tus problemas. Dios es soberano, Él hace como quiere. Pero el mensaje de Jesucristo es otro. Venid a mí los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Así que el faraón, que estaba con esta superioridad espiritual y con sus asistentes, desprecia el mensaje nuevamente de Moisés y Aarón. Sí, mi hechicero tiene el mismo poder. Así que viene una segunda intervención. Y lo vemos, ¿no es cierto?, en los textos del 20 al 25, donde Dios nuevamente va a mostrar su poder. Y ahí usted va a encontrar, ¿no es cierto?, lo que ocurre. Nuevamente, Dios le había dicho que golpeara las aguas y se convertirían en sangre, ¿no es cierto?, y los peces morirían y todo esto. Este hecho ocurre de acuerdo al relato. Pero ¿qué pasa otra vez? ¿A quién llama Faraón? ¿A quién llama? A los hechiceros. No llamó al experto, ¿no es cierto?, en aguas, para que estudiara químicamente qué había pasado. No, llama a los hechiceros. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre nuevamente? Los llama para que vean la situación y ellos muestren su poder. Ese poder sobrenatural que tenían. Así es que esos poderes satánicos, ¿no es cierto?, ellos adoraban a las huestes de maldad. Ocurre lo mismo. ¿Sí? Eso lo dice el texto. En el capítulo 8, que no me voy a adelantar, pero solamente lo voy a mencionar, ocurre otra situación que es el juicio de las ranas. Ese es el último hecho sobrenatural que Dios le permite a Satanás hacer. Porque todo lo que viene después no pudieron hacer lo que Dios hizo. Fíjese que todas estas cosas que ellos podían hacer, si bien es cierto, podrían generar el milagro, si uno lo mira así, pero no podían revertir lo que Dios había hecho. Dios había convertido el agua en sangre y estuvieron 7 días así. 7 días sin poder revertir eso. Porque Dios lo había establecido
y nadie le dobla la mano a Dios. No hay ningún poder humano ni en el mundo de los espíritus que pueda contra el poder de Dios. Y esto la Iglesia de Cristo tiene que tenerlo claro. Fíjese que tal como ocurría, porque lo que ocurría en esos tiempos, donde ellos adoraban todas estas divinidades, ¿no es cierto? Y que adoraban a demonios, porque eran doctrinas de demonios, ¿no es cierto? Fíjese que el pueblo de Israel también de alguna manera había adoptado esas costumbres. Así que Dios le tiene que enseñar a ellos. Y nosotros nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, después los 10 mandamientos, donde le dicen, no adorarás dioses ajenos, no te inclinarás. Y les tiene que adorar que no deben pasar a sus hijos por agoreros, ni por el fuego, ni por brujos. Porque era la costumbre de todas estas comunidades. Fíjese que en nuestros tiempos, hoy día, nosotros podemos ver, y es aquí donde operan los principados y potestades en los gobiernos. Es ahí donde están con todo su poderío, ¿no es cierto?, interviniendo en las cosas que ahí se realizan. Fíjese que en eso busca tomar el control de los pueblos. Es Satanás mismo, desplegando toda su artillería para tener el control. Fíjese, y con todas estas cosas encantan a los pueblos con doctrinas de demonios, con enseñanzas, con cosas que van contra la palabra de Dios, totalmente en contra. Entonces es ahí donde nosotros nos encontramos con estos conflictos. Porque establecen incluso leyes que atentan contra la palabra de Dios y el Hijo de Dios está al medio. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Los profesores, ¿qué hacen frente a esto? Mientras esto está ocurriendo, lo que el pueblo de Dios está haciendo y debe hacer hoy día es afligir su espíritu ante Dios. Como lo hizo Israel, ellos se afligían porque habían hombres temerosos de Dios y se afligían su espíritu por lo que estaba ocurriendo y por lo que estaban viviendo. Así hoy día en nuestros tiempos también. La iglesia de Dios tiene que afligir su espíritu de lo que estamos presenciando y viendo. Fíjese que mientras ocurrían estas cosas, y lo vamos a ver en los capítulos que vienen, pero mientras ocurrían estas cosas al pueblo egipcio, donde venían los juicios de Dios sobre ellos y donde se manifestaban estas cosas, mientras estaban viviendo el juicio de Dios, lo que pasaba con el pueblo de Dios estaba totalmente blindado. Ellos vivían en Gosén, y en Gosén tenían agua, en Gosén no tenían rana, en Gosén no tenían piojos, en Gosén no tenían sangre en el agua, nada de estas cosas. Porque ¿quién estaba ahí con ellos? ¿Ah? ¿Quién estaba con ellos? El Señor, el Dios del universo, guardando a su pueblo, guardando a sus hijos. Nada de estas cosas afectó al pueblo de Dios. Así que podemos inferir algunas cosas de estos hechos. Estos poderes de Satanás, ¿no es cierto?, que se manifestaron en los hechiceros y actuaron con poderes sobrenaturales, esto ocurrió en Egipto. Eran reales. Eran hombres que tenían y mostraban cierta autoridad. Pero fíjese que en nuestros tiempos esto no ha cambiado, esto sigue. A lo mejor le hemos cambiado el nombre. No se declaran como hechiceros, pero se cambia el nombre.
y actúan, ¿no es cierto?, con el poder de las tinieblas. Y nos vamos a encontrar con dos tipos de personas en este mundo. Con charlatanes, ¿no es cierto? Pero también con hechiceros que son emisarios de Satanás. En nuestros tiempos. Pero estos tienen una sutileza. Y aquí quiero que la iglesia ponga atención y estén atentos. Fíjese que ellos son emisarios de Satanás, pero engañan a las personas porque ellos hablan de un Dios. Hablan de un Dios. Así como Faraón hablaba del Dios que él creía, hoy día, en nuestros tiempos, ellos también hablan de un Dios. Y le hablan de la bondad y muchas cosas. Le hablan de las fuerzas del cosmos. Y una serie de frases que usted va a escuchar, ¿no es cierto? Y de cosas que ellas hacen para ayudar a las personas. Descargan casas. ¿Ha escuchado eso, no? Purifican los ambientes. Unen parejas. ¿Ha escuchado eso, no? Unión de parejas y todas esas cosas. O desunión de parejas. Son cosas que están ahí, latentes, se están ocurriendo. Insisto, dentro de esto hay charlatanes y hay emisarios de Satanás. Y usted me está diciendo, pero entonces voy a tener que tener miedo. Fíjese que ese es el gran tema, porque hay personas que asisten a la iglesia, pero que van al brujo, van al hechicero. Sí. Esto ocurría en los tiempos del pueblo esclavo en Egipto. También ocurría esto. Así es que las personas van a estos personajes para que le ayuden con sus enfermedades, van para que los ayuden con sus aflicciones del corazón, ¿no es cierto? Van para que les digan qué es lo que va a pasar en el futuro, porque están preocupados, ¿no es cierto? Así que los hechiceros del tiempo de Faraón siguen vigentes, andan dando vueltas, están por ahí. Pero quiero decirte algo esta mañana, para que salgas con claridad esta mañana en tu cabeza. El Hijo de Dios, el que ha sido llamado por el Señor, no necesita recurrir al mundo de las tinieblas, porque ese es un camino de muerte. No necesitas ir a que te lean las cartas. No necesitas ir para que te pongan la cruz de parque o la cintita roja. No, porque tú crees en el Hijo de Dios y en Él hay toda autoridad. A Él le ha sido dada toda la autoridad de los cielos y en la tierra. No hay nadie sobre Él. Él es el que te guarda, Él es el que te sostiene. Él conoce tu enfermedad. Y Él es soberano para sanarte o no. Pero Dios es el que lo hace. No lo va a hacer un brujo y no lo va a hacer un hechicero. Porque incluso ellos están sujetos a la autoridad de Cristo. ¿Y qué pasa con el creyente? Porque muchas veces el creyente en estas cosas, cuando ve este tipo de cosas o pasa cerca de uno de estos, empieza a tener miedo, empieza a tiritar.
¿Por qué el Hijo de Dios tiene que tenerles miedo? Le pregunto a usted. ¿De dónde fue rescatado usted? De tinieblas a luz admirable. Usted fue comprado a precio de sangre. Fue lavado y redimido por la sangre del Cordero. ¿Tendrán alguna autoridad sobre usted? ¿Quién es su autoridad? ¿Quién es su Señor? Nosotros declaramos y decimos, el Señor es mi pastor, el Señor es mi rey. A Él sea la gloria y la honra. Eso es lo que decimos siempre cuando venimos a la casa del Señor. Señor, ante ti me inclino. Ante ti me inclino. Ante ti me inclino, Señor. Así que el Hijo de Dios, del Altísimo, no puede tenerle miedo a los hechiceros ni a los brujos. Su poder es limitado. El poder de Dios es por sobre todas las cosas. Nunca un hechicero va a tener más poder que el Dios soberano al cual servimos y al cual adoramos. Algunas conclusiones entonces esta mañana para ir terminando. Quiero que usted se vaya edificado. Dios siempre cumple su palabra, siempre. Pero Él lo va a hacer en los tiempos que tiene Él establecido, no en los tiempos suyos ni míos. Él lo hace en los tiempos que Él estableció. Y Él volverá. Él vendrá por su iglesia. Así lo dijo. Y eso va a ocurrir. Hoy día pronostican el año, la hora y muchas cosas. Jesús dijo, ni yo lo sé. Solo mi Padre. Pero hoy día el ser humano pronostica el año 2025 se va a acabar el mundo. ¿Se acuerda cuando se iba a acabar el mundo el año 2000? 2012 también se iba a acabar. Estamos en el 2024. ¿Qué habrá sido de esos agoreros? Entonces, el poder de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, segundo, es importante tener claro que lo más probable es que en el mundo vamos a tener aflicciones. Sí, lo más probable. Tal vez tendremos que cargar con una enfermedad. También. Pero en todas estas cosas Jesús dijo que no estaríamos solos. Por lo tanto, Él nos sostendrá y Él nos guardará. Puede ser que el mensaje de Jesucristo sea rechazado por muchos. Toda aquella palabra que sale de tu boca para compartir Jesucristo, quizás te van a querer avergonzar. Pero esta mañana el Señor te dice que no te desanimes. Que no te desanimes. Porque tú estás haciendo y dando la palabra que Dios te mandó que dieras. Y eso para nosotros debe dejarnos tranquilos. Que estamos entregando la palabra que Dios nos dijo que entregáramos. No otra cosa. La palabra que Él nos dijo. Y lo último, quiero que esta mañana salgas con convicción, ¿no es cierto?, que el Hijo de Dios no debe temer a brujos y hechiceros, porque no pueden tocarte. No pueden tocarte. Eres hijo del Dios Altísimo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada vez que quieran maldecirte, Dios tomará esa maldición y se irá a ellos mismos. ¿No es grande el Dios que adoramos? ¿No es grande el Dios que servimos? Jesucristo está al control de todas las cosas. Y Él te ha dado armas para defenderte. Efesios 6, del 10 al 13. Porque justamente
No tenemos que ignorar que el mundo de las tinieblas existe, que opera. Pero el Hijo de Dios tiene la cobertura del Dios Altísimo. No hay nada que temer, pero Él te enseña cómo defenderte para resistir el día malo, para resistir la adversidad, para resistir espíritus inmundos que quisieran acercarse a ti, invadir tu hogar, invadir tu espacio. El Señor te está entregando siempre su palabra, que es fiel y verdadera. El Hijo de Dios no debe temer. Debes temerle a Él. ¡A Él sí! El ser humano debe temerle a Él, que tiene la potestad para condenar el alma en el infierno. Pero yo soy lavado y redimido por la sangre del Cordero. Y tú igual eres lavado y redimido por la sangre del Cordero. Él te ha hecho libre. Eres hijo del Rey de Reyes y Señor de señores. Nada que temer. Nada que temer. Ponte de pie en esta hora. Confía en el Señor. Descansa en el Señor. Lo que tú no puedes hacer, porque no hay poderes sobrenaturales en nosotros, porque toda la gloria es de Dios. Si Dios te usa para la sanidad de un enfermo, dale la gloria a Dios. Si Dios te usa para hablarle a alguna persona y llega a la casa del Señor, escucha el mensaje de Jesucristo, dale la gloria a Él. Siempre, nada es tuyo. Dios no comparte su gloria con nadie, porque Él es perfecto, porque Él es Dios, porque Él es soberano. Y si estamos aquí, es solamente por su misericordia. Solamente por su misericordia. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca se apartó su misericordia sobre ti. Cada mañana se renueva para ti y para mí la misericordia de Dios. Puedes despertar y estar tranquilo y confiado, porque la misericordia de Dios está ahí, vigente, permanente. Él nunca te ha dejado, nunca te ha abandonado. Su misericordia se renueva cada mañana. Y ese es un pacto, es una promesa que Dios hizo en su palabra. ¿No es glorioso esto? ¿No te dan ganas de exaltar y decir, te alabo, te bendigo, Señor y Dios poderoso, Señor del universo? Él se merece la gloria y la honra. Por eso que esa palabra, Señor, es algo tremendo. La palabra, Señor, significa el señorío sobre ti. El señorío de Él sobre tu vida. El señorío de Él sobre tus hijos. El señorío de Él sobre tu economía. El señorío de Él sobre la despensa de tu hogar. ¿No es glorioso? ¿No es glorioso el Dios que adoramos? El Dios que servimos. El Dios que exaltamos. Él se merece toda la gloria y toda la honra. ¿Con qué pagaremos el amor de Dios para contigo y para conmigo? ¿Con qué pagaremos? Señor, ayúdanos a serte fiel. Dios, te adoramos esta mañana. Señor, te exaltamos. Porque vives y reinas para siempre. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra no ha cambiado. No hay sombra de variación en ella. Señor, tú prometiste que volverías. Que nos llevarías, Señor, contigo. Y esa palabra se va a cumplir. Llegará el día y llegará la hora que esto se terminará. Las enfermedades se acabarán.
estaremos contigo por la eternidad. Tu palabra es fiel y verdadera, y aunque el mundo no crea, aunque se rebelen contra tu palabra, Señor, hay un remanente fiel, hay un pueblo, Señor, que te espera y que cree en tu palabra, un pueblo temeroso de ti. Oh Señor, te adoramos, te bendecimos esta mañana, Señor mío, y aunque nos encontremos con corazones duros, Señor, que creen en otras cosas y no logran ver al Dios del universo, al Creador que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Señor, nosotros que tenemos la oportunidad de contemplar los cielos de Dios y ver, Señor, la obra de tus manos, lo que tú hiciste, Señor. Oh, Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Oh Señor, ayúdanos cada día, que nuestra fe vaya creciendo. Señor, que podamos descansar siempre en ti, a pesar de las cosas adversas que vayamos viviendo en el día a día. Tu palabra no cambia, Señor, tú eres fiel y verdadero. Oh Señor, y también ayúdanos como iglesia a entender que tú eres soberano y tienes todo el poder y toda la autoridad. No hay poder satánico, Señor, que se oponga a ti. No hay poderes de las tinieblas, Señor, que sea superior a ti. Toda autoridad te ha sido dada en los cielos y en la tierra. Así fueron tus palabras, Señor, antes de ascender a los cielos. Nadie como tú, Señor. Por eso te rendimos esta mañana alabanza y adoración ante ti, Señor. Porque no hay hechicería, no hay poder del maligno que pueda, Señor, maldecir a tus hijos y a tu pueblo. Hay una identidad, Señor, para cada uno de nosotros. Tenemos nuestra ciudadanía en el reino de los cielos. Somos tus hijos, Señor, y eso nos da tranquilidad y seguridad. Oh, te adoramos, te bendecimos. Que como iglesia, Señor, podamos realmente cada día, Señor, entender que tú nos has provisto de armas poderosas para defendernos en el día malo, para defendernos, Señor, cuando nuestra fe decae, para defendernos, Señor, frente a la acechanza del enemigo. Tú has puesto armas poderosas en tu pueblo. Nos ha dado una identidad. Somos tus hijos, Señor. Y nuestra vida está en tus manos. Tú, Señor, tienes señorío sobre mi vida y sobre la vida de mis hermanos. Tú eres mi Señor, mi Salvador, mi pastor, mi Padre. Oh Señor, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Ayúdanos, Señor, en nuestras torpezas, en nuestras malas decisiones, en nuestras reacciones equivocadas. Ten misericordia porque somos torpes, Señor. Así como lo dijo Moisés, soy torpe. Yo no soy digno, Señor, de llevar tu mensaje. Pero eres tú el que ordena, eres tú el que manda. Y ante ti estamos con un corazón, Señor, afligido. Ante ti y ante tu presencia. Porque te necesitamos cada día. Te necesitamos, Señor, en nuestras vidas. No me puedo imaginar la vida sin ti, Señor. No me puedo imaginar la vida sin ti. Oh, Señor, te adoramos.
te exaltamos, te bendecimos esta mañana. Que tu iglesia, Señor, se vaya nutrida esta mañana. Que tu pueblo se vaya fortalecido. Que tu pueblo, Señor, esta mañana se vaya, Señor, con fe, con confianza, con esperanza. Porque tú eres nuestro pastor y nuestro Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Todo te lo pido en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.